Así es, cuando son las 6 de la mañana con 34 minutos, le damos los buenos días a la ministra de Educación, Carla Ananía de Varela, y le agradecemos pues también la atención que ha prestado a nuestra invitación para poder compartir información importante sobre todo lo que implica pues en este 2020 esta pausa del año educativo. Ministra, buenos días, un gusto recibirla y un gusto saludarla. Muy buenos días, Manuel, muy buenos días a los televidentes, es un gusto y agradezco la invitación para poder aclarar e informar en este momento importante para toda la ciudadanía. Definitivamente que hay muchas dudas respecto a qué va a pasar con el año lectivo 2020 debido pues a esta pausa. De hecho, un dato importante que tenemos que tener en cuenta es que el plazo primero que se dio para suspensión de clases fue de 21 días, pero a partir de la emergencia que se decreta el día sábado en la Asamblea Legislativa y a partir de todo lo de las acciones que están tomando, este plazo se amplía, señora ministra. Efectivamente, Manuel, el plazo se amplía de 21 a 30 días. Por las razones que usted menciona, y quisiera aclarar e informar a la ciudadanía, para quienes no saben, que la educación es un derecho y que en casos de emergencia, en casos de situaciones como la que pasa el país en este momento, lo primero que tenemos que hacer es garantizar el derecho a la educación de los niños, no solamente porque ellos tienen el derecho de continuar estudiando, sino que es importante para su salud mental y emocional el mantenerse en esa actividad de aprendizaje, y no solamente de transmisión de información, sino de actividades lúdicas que le permitan mantener el equilibrio emocional. Hay datos importantes, ministra. Uno son que estos decretos, de ser necesario, si la situación lo amerita, pues se prorrogan, y esto tendría que llevar pues a un nuevo estudio, pero también esto indica que las medidas y las acciones como la suspensión de las clases podría continuar, porque sabemos que hasta ahora es incierto lo que puede pasar con esta enfermedad del coronavirus. Ya vimos lo que está pasando en Europa, y de hecho cada país donde la enfermedad va apareciendo, lo primero que hacen es suspender las actividades escolares debido al riesgo que esto implica tanto para maestros como para estudiantes, ¿no? Así es, Manuel. Podría ampliarse. Todos los días cambia el panorama, como usted puede observar. Las medidas que el presidente Bukele atinadamente ha tomado nos están permitiendo tener un margen de acción, ¿verdad? Y nosotros, desde el día 22 de enero, estamos preparando la continuidad educativa y iniciamos aplicando los 4 filtros a nivel escolar, que son los filtros que se aplican: el primero en el hogar, el segundo en el transporte escolar, el tercero a la entrada del centro educativo y el cuarto en el aula. Estos 4 filtros nos permitieron proteger a toda la comunidad educativa, no solamente a los niños y a los docentes, también a los padres de familia, porque el virus no distingue ni discrimina. Pasa de una persona a otra, incluso niños y adolescentes pueden ser portadores sin ningún síntoma y transmitir eso a personas mayores como sus docentes y después a sus padres. Entonces el sistema de filtros nos ha ayudado a ese respecto. Yo hice una verificación en los centros educativos, los niños y los docentes están muy empoderados y muy informados sobre el virus. Sobre la manera de protegerlo. Yo encontré niños con mascarillas, niños que me daban una cátedra sobre el origen del virus, de dónde había venido, dónde se había originado, cómo se transmitía, cómo prevenirlo. Entonces, en el sistema educativo la información ha fluido y ha sido efectiva. Ministra, ¿pero qué evaluación hace usted de la disposición del cierre de actividades académicas temporalmente a partir del anuncio y la disposición que hizo el presidente de la República? Como le decía, nosotros desde el 22 de enero y antes hemos venido preparándonos. Usted se dio cuenta, las reuniones del Gabinete de Salud Ampliado eran cuando teníamos la alerta naranja diariamente. Ahora hay 2 reuniones diarias. El equipo del presidente Bukele trabajamos de manera articulada. El hecho que nosotros veamos educación no quiere decir que no estamos a la par del resto de colegas trabajando de la mano, y si nos necesitan en otra cosa nosotros vamos, nos unimos. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos de manera consulta con salud, quien es el rector de todo el proceso y de todo lo que está pasando, pues que esto se trata de una pandemia y los especialistas son los médicos, el sistema de salud. Sin embargo, en educación nuestra función en ese marco es prevenir primero, prevenir que la enfermedad se propague,
pues que nuestros centros educativos tienen muchos niños, muchos docentes juntos, pero al mismo tiempo, como le decía al principio, garantizar que la educación continúe. Ministra, todos los centros educativos, tanto de nivel básico como de nivel superior, cumplieron la disposición de cierre de actividades cuando hizo el anuncio el presidente de la República. En su mayoría sí, Manuel, lo han cumplido. Hemos tenido algunas denuncias que hemos verificado, la mayoría han sido falsas o han habido malas interpretaciones. Por ejemplo, nos han denunciado muchas escuelas parvularias abiertas, y cuando hemos ido a ver, resulta que los docentes están ya entregando las orientaciones a sus padres de familia, y cuando llegan con sus niños. Y entonces parece ser que hay movimiento, pero no es que hayan actividades educativas. Recuerde que lo que ha sido suspendido son las actividades educativas. A partir del día de ayer, la medida se volvió mucho más estricta en el sentido de que las personas mayores de 60 años deben mantenerse en su casa. ¿Hay alguna disposición para los maestros que deban, digamos, conocer en esta mañana? Porque sabemos que, si bien se dijo, las actividades académicas, es decir, las reuniones con los estudiantes se suspenden, pero que muchos maestros tendrían que cumplir pues con sus labores yendo a las escuelas. ¿Hay alguna disposición para ellos nueva, ministra? Sí, Manuel, antes del 11 de marzo nosotros hemos trabajado en lo que se llama el Plan de Continuidad Educativa. ¿En qué consiste este plan? Este plan ha sido construido por un equipo de especialistas curriculistas y se constituye en un elemento adicional, en un complemento a lo que los docentes ya están haciendo, porque muchos docentes ya se adelantaron. Hay centros educativos que cuentan con los recursos tecnológicos, con los recursos técnicos y de personal para adelantarse, sobre todo en el sector privado, y algunos centros educativos grandes, más que todo urbanos, del sector público. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es preparar esa guía de continuidad educativa que ha sido preparada por estos especialistas y que la pueden encontrar en un sitio especialmente creado para esto, que es www.mined.gov.sb pleca emergencia COVID-19. Ese es el sitio web donde los docentes y los padres de familia pueden acudir para orientar a sus hijos en cada uno de los niveles educativos cómo continuar los estudios. Entonces, frente a esta emergencia, los estudios de los niños, la continuidad educativa no se va a paralizar. Pero en el caso, ministra, de que se pidió ayer que las personas de 60 años y también decían las mujeres que estaban en estado de embarazo no se presentaran a trabajar, ¿hay alguna indicación para los maestros? Sí, es la misma. La indicación para los maestros es la siguiente: en la medida de lo posible, transmitir vía internet, vía correo electrónico, estas orientaciones que son complementarias a las que ya los docentes están impartiendo. El día de hoy, el día de mañana, los padres de familia, los que no puedan recibir esta información vía correo electrónico, vía WhatsApp o el recurso que tenga cada centro educativo, pueden llegar personalmente a recogerlas entre hoy y mañana. Las instrucciones que hemos girado a los directores y docentes es que convoquen a los padres de familia por grupos, por nivel educativo, para que en cada centro escolar no existan grupos juntos de más de 50 personas. Bueno, un dato importante es esto: si los niños no están yendo a clases, si las universidades están cerradas, por favor quédense en casa, porque definitivamente el día de ayer y el fin de semana vimos personas yéndose a la playa, personas yéndose a los parques, a los centros comerciales y que andaban con sus niños ahí. Si se está hablando de que se suspenden las actividades académicas por el riesgo que se corre, pues yo creo que es importante, ministra, hacerle énfasis eso a los padres de familia, que que una de las primeras acciones es cuidar a los niños, es dejarlos en casa en un fin de semana y dejarlos en casa pues en una situación extraordinaria como la que estamos viviendo y que quizás nunca antes lo habíamos experimentado. Precisamente lo que usted está diciendo es importante, Manuel, hacer conciencia que esta es una situación extraordinaria. Queridos padres de familia, es importante que tomemos conciencia que tenemos a nuestros hijos en casa. Aprovechemos este desafío, hagamos de este desafío una oportunidad. Atendamos a nuestros hijos en la medida de lo posible.
Sabemos que tenemos que ir a trabajar, pero en el momento que estamos en casa, acompañemos a nuestros hijos, organicemos actividades en conjunto, actividades familiares, aprovechemos para generar una unión familiar. Nuestros niños no son objetos que vamos a depositar a los centros educativos y que nos hacen estorbo cuando los tenemos en casa. Son nuestros hijos y en este momento de emergencia tenemos que generarles un ambiente relajado en nuestro hogar, un ambiente de colaboración, reunirnos todos alrededor de la mesa para contar historias, para contar anécdotas, calmar a los niños y hacerles entender que este no es un momento de pánico, es un momento de aprender a prevenir, es un momento para estar unidos. Definitivamente que esto es importante porque creo yo que el cuidado comienza en casa. Este tipo de situaciones, como decíamos, son situaciones extraordinarias en las que todos debemos hacer pues nuestra parte, y en este caso cuidar a nuestros niños, cuidar a nuestros ancianos es responsabilidad que tenemos todos los parientes en este caso, considerando digamos que como lo hemos visto, pues hay situaciones en las que el gobierno, por más que se quiera, pues no va a dar abasto para atender a todos y por lo menos darle una atención personalizada, pero sí poder dar los lineamientos generales y luego que esto comience pues a reproducirse en casa y a tomar las acciones pertinentes en casa, ¿no? Así es. Yo quisiera adicionalmente dar 2 números de teléfono. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo por estar cerca de la familia, cerca de los niños, cerca de los docentes, que la comunicación entre el sistema educativo y la familia no se corte. Tenemos 2 números habilitados. Estos son el 2592-2009 y el 6083-286. Estimados padres de familia y estimados docentes, tras estos números hay todo un equipo especializado por nivel educativo que le va a dar respuesta a usted las 24 horas ante cualquier duda de cómo utilizar las guías, sobre los contenidos, sobre la forma de aplicar los contenidos. Y una recomendación muy importante, queridos docentes, tanto del sector público como del sector privado, sobre todo el sector privado. No se trata de atiborrar a los niños con contenidos, no se trata de agobiar a los padres de familia para que se conviertan ellos en los segundos docentes, se trata de equilibrar. Por favor, seamos sensatos al momento de entregar la carga educativa a los padres de familia. Se trata de que los niños continúen los estudios, no se trata de que terminen el año lectivo en 1 mes o en 2 meses. Por favor, equilibremos la enseñanza con la formación y la transmisión de un espíritu equilibrado de armonía. Démosle a los alumnos, además de las indicaciones académicas, démosles a los padres las indicaciones para realizar actividades que mantengan la sanidad mental en el hogar. Bien, de hecho estamos pendientes de establecer un contacto con uno de nuestros equipos que se encuentra pues en uno de los centros escolares donde ya va a comenzar la entrega de guías, en este caso, para que estemos pendientes de ese dato que vamos a dar en el transcurso de esta emisión. De hecho también ahí teníamos apareciendo en pantalla los números a los que se refería pues la señora ministra Carla de Varela, para que usted pues tome nota de lo que está ocurriendo. Si buscamos en la cuenta de Twitter del Ministerio de Educación, ahí hay diferentes apartados. Yo estuve revisando algunos datos en esa cuenta y hay algunos apartados de acuerdo, digamos, al nivel educativo y de acuerdo al proceso de formación que está siguiendo cada persona. Ahí están los apartados para que puedan bajar las guías de las que estamos hablando y que la actividad, pues en este caso la actividad académica, pueda continuar en esta condición extraordinaria. De hecho, ahí tenemos los números 2592-2009 y 6008-3286. Ahí están los datos donde usted puede llamar pidiendo pues la orientación de la que hablaba la ministra en este caso, para que, digamos, usted pueda continuar la actividad educativa de sus hijos en casa debido pues a las condiciones extraordinarias que estamos viviendo en este momento, ¿no? Manuel, yo quisiera agradecer de veras de todo corazón a los docentes, a los directores que por iniciativa propia han adelantado, han diseñado su propio plan educativo. Vuelvo a repetir que los contenidos que están en el sitio web ya mencionado son complementos a lo que los docentes están haciendo, pero tenemos directores y docentes muy proactivos
que han utilizado sus propios medios tecnológicos cuando los tienen disponibles y han desarrollado ya sus propios métodos que están siendo complementarios con este esfuerzo. Así que muchísimas gracias y el reconocimiento de su liderazgo. Es que definitivamente muchos maestros se han adelantado y ha hecho grupo de WhatsApp, en este caso con los padres de familia, para estar dando indicaciones a través de esta vía y de esta plataforma a fin de que haya continuidad en el proceso de formación y que el estudiante no se sienta que el maestro pues lo ha dejado a la deriva. Muchos maestros pues se dedican, aman su carrera y obviamente esto los lleva a crear estos grupos para mantener también esa cercanía con sus estudiantes. Sí, hemos pedido a los docentes que ellos no se van a retirar, igual que todas las personas que van a trabajar desde casa. Nuestros docentes van a trabajar desde casa, nuestros administrativos van a trabajar desde casa. Es necesario, estimados maestros, que los alumnos y las familias los sientan a ustedes cercanos. Desde el Ministerio Central, nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para tener activado a las 24 horas este call center. También ustedes, en la medida de sus posibilidades, mantengan la comunicación con sus alumnos para cualquier consulta. Así es, bueno, ahí tenemos. Son las 6 de la mañana con 54 minutos. Estamos en directo desde el edificio Bicentenario aquí en Antiguo Cuscatlán, Red Salvadoreña de Medios. Somos Hechos AM y estamos hablando esta mañana en el espacio de la entrevista sobre temas educativos. Y de hecho decíamos que teníamos un enlace con uno de los equipos de Noticiero Hechos para que nos muestre un panorama de lo que está ocurriendo en algunos centros escolares donde los padres de familia están llegando a retirar pues guías de estudio. Vamos con Ernesto Cornejo que nos tiene este dato. Ernesto, vamos contigo, cuéntanos. Así es, Manuel, buenos días y buenos días a los amigos televidentes de Noticiero Hechos. Nos hemos trasladado hasta Antiguo Cuscatlán, específicamente al centro escolar Gualte Tilo Teniger, y es que ya padres de familia empiezan a llegar hasta esta institución educativa para poder recoger el material didáctico que ellos llevarán hasta sus viviendas para poderlos trabajar con sus hijos y que ellos no puedan perder el proceso educativo que han estado llevando a lo largo de este año. Se encuentra conmigo el director Héctor Celada de este centro educativo, con quien vamos a platicar y nos va a ampliar la información de todos los pormenores que ellos están realizando y el trabajo, esto ante la emergencia que se vive en nuestro país por el COVID-19. Buenos días, estamos en vivo para Noticiero Hechos. Muy buenos días, gracias por esta acción, ¿verdad?, que han tenido ustedes de venir a la escuela. Realmente estamos preocupados, ¿verdad?, con todo esto del coronavirus, y creo que las autoridades están haciendo un muy buen papel, especialmente nuestra ministra, ¿verdad?, que anda preocupada también con lo que puede suceder con nuestros alumnos. Es muy importante, ¿verdad?, que se desarrollen actividades en pro de la sociedad salvadoreña. Nosotros aquí en la escuela estamos preparados, nos han orientado muy bien las autoridades del Ministerio de Salud y nuestro Ministerio de Educación, ¿verdad?, a través de nuestra ministra. Un saludo a ella especialmente y a todas las autoridades que están haciendo posible en nuestro país que no se vaya a deteriorar la salud de nuestro pueblo. Son más de 900 alumnos que se encuentran en este centro educativo. Me comentaba minutos antes que anteriormente ya se les entregaron ciertas indicaciones, como también cierto material didáctico para que lo puedan trabajar en sus casas. Hoy, ¿qué se va a hacer en esta mañana? Esta mañana, a través con los padres de familia, se les va a entregar su libro de SMATE. Ya el Ministerio de Educación nos ha dotado de ello y hoy tenemos nosotros una calendarización para que los alumnos puedan recibir este libro y puedan seguir sus trabajos que los maestros dignamente han dejado, ¿verdad? Queremos decirles también que hay sobre las guías didácticas a través de los maestros hacia los padres de familia, se les han entregado vía WhatsApp o otros medios. Realmente en este momento quizás no vamos a entregar alguna guía física, pero ya los padres de familia tienen el entendimiento de que de alguna manera la van a recibir. Los docentes en este lugar, todo el personal administrativo, también hemos logrado observar que se han hecho presentes hasta las instalaciones, también han tomado las medidas pertinentes ante esta emergencia. Sí, claro, los docentes
han estado muy atentos, ¿verdad?, a todas las orientaciones que hemos tenido. Nosotros hemos tenido orientaciones de la Unidad de Salud de Antiguo, también hay un sistema municipal en nuestro municipio, el cual momento a momento nos informan de cómo están los acontecimientos, inclusive en el mundo. Gracias a Dios, a través del gobierno también estamos recibiendo toda esa vasta información, que creo que eso es lo que nos ha permitido en El Salvador tener una gracia, ¿verdad?, que es la de proteger a la ciudadanía. El llamado para finalizar a los padres de familia de este centro educativo a mantener la calma, saber que ustedes van a estar pendientes de que el año escolar, a pesar de estas circunstancias, no se va a atrasar, que ellos van a tener cómo poderlo trabajar dentro de sus viviendas. Sí, el Ministerio de Educación también nos ha orientado, ¿verdad?, de cómo vamos a tener el tiempo para poderlo cómo es aplicar con los alumnos. Ese trabajo tiene que ser bien hecho y pedirles a los padres de familia la responsabilidad que tienen ellos, ¿verdad?, para que sus hijos no salgan de sus casas y que tengan el trabajo en su casa. También orientarles de que la situación de esta enfermedad no es fácil, es una enfermedad muy letal, es cruel. Entonces, los padres de familia también tienen ellos, ¿verdad?, en su haber el proteger a la familia. Gracias, Héctor. Amigos televidentes y compañeros en los estudios, esta es la información que les tenemos desde las acciones que están realizando por parte de las autoridades del Ministerio de Educación, por ejemplo, acá en el Centro Escolar Walter Tilo Denninger, acá en Antiguo Cuscatlán. Con esto regreso la señal hasta los estudios principales, Manuel. Bien, gracias Ernesto. Y ahí tenemos por parte de lo que está ocurriendo, ministra, digamos en los centros escolares con la entrega de guías, que ya usted lo mencionaba, y ya la persona con la que conversaba Ernesto decía también, bueno, los padres de familia no se les está dando algo físico, pero sí se les están dando las indicaciones de cómo obtener pues todo lo que necesitan para poder, digamos, ayudar a sus hijos a que continúen con sus actividades académicas. En algunos casos sí, Manuel, se les está entregando algo físico. El centro escolar Walter Tilo Denninger dispone de recursos. La mayor parte de los padres de familia pueden tener un teléfono para recibir un WhatsApp, pero hay zonas en el país que ya las tenemos detectadas que sí necesitan recibir algo físico, y ya estamos preparados para eso y los estamos entregando. Yo quisiera reiterar a los padres de familia y docentes a mantenerse atentos a todas las indicaciones que damos desde el Ministerio de Educación y también desde el Ministerio de Salud, y siempre consultar el sitio www.mined.gov.sb pleca emergencia COVID-19, más los números de teléfono que amablemente nos han puesto en la pantalla, que son el 2592-2009 y el 6008-3286. Quisiéramos decir adicionalmente que estamos haciendo el mayor esfuerzo en colaboración con la Secretaría de Innovación de la Presidencia para llegar mucho más allá de lo que podemos llegar en este momento a través de Internet y facilitar a los padres de familia que no cuentan con medios tecnológicos, el acceso a mensajes, a mensajería por teléfono, a mensajería por televisión, para que ellos puedan acceder a estas guías. Esto lo estamos haciendo, como repito, en colaboración y coordinación con la Secretaría de Innovación de la Presidencia y en alianza con varias instituciones que nos han ofrecido su apoyo, entre ellos Google. Google tiene un programa que se llama Google Class. Sí. Y a través de este programa posiblemente muy pronto vamos a poder llegar a mucho más gente de forma directa. Mira, ahí tenemos el número telefónico del que habla la ministra, donde se puede obtener la orientación necesaria para digamos, tener a la mano estos programas, estas guías, para poder desarrollarlas en casa, mientras pues los estudiantes están en esta pausa obligada, debido pues a la emergencia que tenemos a nivel mundial por el tema del coronavirus. Ministra, hay otro punto que me gustaría que usted nos aclarara. Ha habido, digamos, muchos reclamos de parte de padres de familia, de parte de estudiantes universitarios que dicen, si yo no voy a asistir a clases durante todo este tiempo, ¿por qué tengo que pagar, digamos, las cuotas? ¿Por qué tengo que, ¿quién me repone a mí, decían algunas personas, de lo que yo estoy pagando y durante este tiempo en el que las clases están en pausa? Gracias por la pregunta, Manuel. Es muy importante aclarar que estamos en una situación extraordinaria. Nadie, por propia intención y voluntad, ha deseado suspender las clases.
ni en los centros educativos, ni en las universidades. No hay responsabilidad al respecto. Por tanto, la recomendación es, seamos sensatos. Si nosotros nos hemos comprometido con tener a nuestros hijos todo un año en un centro educativo, en una universidad, lo normal es que paguemos nuestras cuotas a tiempo, porque hay gastos, hay una serie de costos que los centros educativos tienen que cubrir. Además, quiero decirles que el artículo 7 del Decreto de Emergencia Nacional que dictó el señor presidente dice: todos los centros escolares y demás instituciones académicas deberán remunerar con salario ordinario a su personal durante el plazo que comprenda la suspensión de labores. Así que, por favor, apliquemos la sensatez y el sentido común. Esta es una situación extraordinaria que nadie la ha deseado ni la ha buscado. Estamos haciendo todo lo posible por estar cerca de ustedes, padres de familia y docentes, y lo vamos a seguir haciendo. Ese es un dato importante porque decíamos, hay muchos reclamos, sobre todo a través de las redes sociales que han surgido desde que se anunció pues la suspensión de clases. Es un proceso, digamos, un tanto prolongado en el que no habrá actividad académica ni en las escuelas, ni en colegios, ni en también los centros educativos superiores, porque todas las universidades han entrado en esa pausa. Y decíamos, es importante que usted como ministra pues haga las aclaraciones pertinentes, porque pues ante estos reclamos es necesario que alguien diga algo respecto a lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, quiero aprovechar que menciona las universidades. En el caso de las universidades, los centros de educación superior, la manera en que los alumnos van a continuar estudiando ya queda a criterio de ellos, ¿verdad? Ellos tienen los mecanismos, tienen los recursos y podrán indicar a sus alumnos cómo continuar los estudios. Eso dependerá entonces de cada centro educativo superior, en este caso las universidades, de cómo, digamos, trabaja con sus estudiantes. Así es, ellos pueden hacerlo de manera independiente siempre y cuando cumplan con las recomendaciones de los decretos y con las indicaciones que el señor presidente ha dado el día de ayer. Queremos también aclarar que los docentes en los centros educativos, el personal administrativo, esto aplica para las universidades, aplica para los centros privados, aplica para las escuelas parvularias, los niños que tienen edades de 0 a 7 años, van a trabajar hasta el día miércoles. Lunes y martes es para entregar orientaciones, miércoles es para dejar organizado, limpio y resguardado el equipo de cada centro educativo. A partir del jueves, entonces, los docentes y el personal administrativo estarán trabajando desde casa. Muy bien, ese es un dato importante al que hay que prestarle atención respecto, digamos, a la labor que se puede hacer también desde los domicilios, en el caso para evitar, digamos, ir a los lugares de trabajo y evitar, pues, y acatar las recomendaciones que daba el presidente de que de no ser necesario, pues, había que quedarse en casa, y en este caso, pues, usted le dice a los docentes que pueden trabajar desde casa perfectamente. Pueden trabajar desde casa, pidiéndoles, por favor, que no corten la comunicación con los docentes y los padres de familia. Ustedes siguen trabajando desde casa. Es importante que se mantengan atentos a la seguridad de sus centros escolares y aquellos centros escolares donde se están desarrollando obras físicas, que en este momento tenemos varias construcciones, es necesario que se mantengan atentos. Lo importante es evitar estar aglomerados en grupos de más de 75 personas. O más de 50 en los casos que tienen que ver con la entrega de las guías el día de hoy y el día de mañana. Esperemos, ministra, que esta emergencia pase pronto, y de ser así, digamos, me imagino que esto podría prolongar más allá de las fechas establecidas el desarrollo del año escolar, porque obviamente hay una labor que se va a hacer a través de las guías y a través de todo lo que se puede hacer con las plataformas electrónicas, pero esto implicaría, digamos, también, digamos, una prolongación de las actividades académicas cuando esperemos que la situación vuelva a la normalidad. Como decíamos al principio, Manuel, esto es totalmente imprevisible, todos los días cambia, lo importante es que estemos preparados y que estemos unidos en esto. Esta es una situación que amerita la colaboración de todos. Si cada uno de nosotros pone de su parte, padres de familia, docentes, alumnos, y nosotros desde el Ministerio de Educación Central, vamos a salir adelante, pase lo que pase. Es importante señalar también que algunos centros educativos han estado siendo utilizados como centros de acopio de este caso de algunos productos que se necesitan en los centros, en los albergues donde están las personas en cuarentena, ministro. No están siendo utilizados. Los centros de acopio están en CIFCO.
Nosotros entregamos el viernes, por cierto, material lúdico para niños y adolescentes de diferentes edades, para las personas que están en los centros de cuarentena. Estos centros de cuarentena para niños, porque ya los niños están siendo separados de los adultos, sí, están en un lugar especial y están siendo atendidos por especialistas y por el equipo de bienestar social de la oficina de la primera dama, con quien también estamos trabajando de manera coordinada. Pero no tenemos centros educativos que estén siendo utilizados como centros de acopio. El centro de operaciones es CIFCO. Ministra, ¿qué tanto pueden afectar, digamos, los planes del Ministerio de Educación, esta emergencia en la que está, pues, El Salvador y el mundo en general? Porque sabemos que ustedes tenían un plan de trabajo y que a raíz de estas situaciones, pues ese plan de trabajo se interrumpe y se enfocan en la atención de la emergencia. De hecho, cuando se anunciaba, pues, todas las medidas, el presidente decía, todas las instituciones se ponen, digamos, enfocadas a trabajar en lo que está ocurriendo. Me imagino que para ustedes hay una interrupción de muchos proyectos que estaban planificados para este 2020. Efectivamente, Manuel, hay cosas que las hemos tenido que dejar en segundo plano para podernos dedicar a la emergencia. Nuestro objetivo en este momento como Ministerio de Educación, como le decía, es la prevención, pero sobre todo la continuidad. Si se va a extender al año escolar, bueno, eso se va a ver más adelante dependiendo cómo evolucione la situación. Pero quiero decirle que las diferentes carteras de Estado estamos trabajando de la mano. Educación tampoco está solo. Tenemos el apoyo de la Secretaría de Innovación, tenemos el apoyo de Salud, tenemos el apoyo de Bienestar Social y ellos cuentan también con nuestro apoyo. Somos un equipo consolidado y articulado y esto está haciendo mucho más fácil la intervención a pesar de la complejidad de las condiciones que estamos viviendo. Hay algo importante, Manuel, que se me olvidaba decirle. El señor presidente nos ha encomendado acelerar todo lo que tengamos en presupuesto de inversión para no paralizar la economía. Esto quiere decir que todo lo que está en el presupuesto de inversión del Ministerio, que es principalmente infraestructura, lo vamos a continuar y lo vamos a continuar con énfasis. Eso es importante porque definitivamente para muchas empresas, para muchos negocios, pues sienten temor de lo que está ocurriendo en cuanto, digamos, que se paralicen los pedidos, en este caso de, si es infraestructura, que se paralicen los pedidos de materiales de construcción, que se paralice, por ejemplo, el trabajo de las personas que trabajan directamente en la construcción, y esto me parece a mí que es clave, porque sabíamos que uno de los grandes proyectos que anunció la administración Bukele, digamos, desde que comenzó, fue invertir en el desarrollo de las escuelas, invertir en la reparación. De hecho, se decía, lo conversamos anteriormente, ministra, se acuerda cuando nos visitó y hablábamos de muchas escuelas que tenían los techos dañados, sí, que habían muchas cosas que reparar. Entonces, eso es importante respecto a lo que usted dice, porque eso no se va a paralizar, se va a continuar para, digamos, garantizar que estas empresas tengan trabajo en los próximos días, ¿no? Eso es muy importante. Nosotros el año pasado, a través de un convenio con FEPADE, reparamos alrededor de 187 escuelas, ¿verdad?, que están siendo ya entregadas las últimas en estos días, y vamos a iniciar una segunda etapa de 200 escuelas más, además del trabajo que estamos haciendo con otros cooperantes, ¿verdad?, como Fomilenio, la cooperación japonesa y otros que nos ayudan en el tema de infraestructura. Nos verá trabajando en la construcción, Manuel. Eso es muy bueno. Ministra, ¿qué va a pasar con el tema de los paquetes escolares y los uniformes? Pues los paquetes, por el momento se ha detenido la entrega del primer uniforme, ¿verdad? Esto se ha detenido puesto que los niños no lo van a necesitar en este momento y la entrega nos implicaría pues volver a juntar gente, que es lo que queremos evitar. Muy bien. Temporalmente. Sí, definitivamente que eso va a depender de muchas evaluaciones que se hagan en el transcurso del tiempo y lo que puede ocurrir, pues, de acuerdo a las evaluaciones que se hagan y que cómo vaya evolucionando este tema de la atención de esta emergencia. Como decimos y repetimos, esta es una situación extraordinaria en la que todos tenemos que hacer nuestra parte. Si nos dicen que nos quedemos en casa, pues hay que quedarnos en casa para evitar, digamos, volvernos un foco de infección y que esto le pueda pasar factura a nuestra propia familia, porque esto es así. De hecho, en muchas partes del mundo se está diciendo, evite contagiarse para que usted pues no pueda, digamos, infectar a su familia y que esto se convierta en una situación dolorosa, como hemos visto en muchos países, ¿no? Sí, colaboremos todos. Este es el momento de cada quien ponga su parte. Cuando usted menciona el tema del paquete escolar, el paquete escolar incluye varias cosas.
Lo único que no se va a dejar de entregar son los libros, y sobre todo los libros de matemáticas. Y en el sitio web, si los padres de familia, los docentes entran, hay diferentes recursos para darle continuidad a la materia de matemáticas. Hay videos, hay tutoriales, están los libros y vamos a tener todavía más recursos que estamos preparando para facilitar la tarea a los alumnos y a los padres de familia. Bueno, ministra, nosotros también como medio de comunicación pues la esperamos por acá para que nos vaya orientando respecto a todo lo que va ocurriendo y las decisiones que van tomando en materia educativa, porque obviamente hablamos de que son pues más de 1 millón de personas que están sin actividad por este tipo de situaciones que, como decíamos, son actividades extraordinarias. Hablamos de toda la matrícula que atiende, digamos, los centros escolares públicos, a eso le sumamos la matrícula privada y a eso le sumamos las universidades, que definitivamente pues es una buena cantidad de salvadoreños que están sin actividad en estos días y que están en proceso de formación. Claro, son entre el sector público y privado, estamos hablando de 1.5 millones de alumnos, sin tomar en cuenta las universidades. Pero vuelvo a repetir, Manuel, muchos padres de familia están acostumbrados a ir a depositar a sus hijos a los colegios, ¿verdad? Entendemos que muchos tienen que trabajar, pero nuevamente aprovechemos la oportunidad en casa para generar convivencia, para generar comunicación. No dejemos a nuestros hijos solamente con las tablets, solamente con los teléfonos celulares. Estos son de utilidad en este momento para continuar el proceso educativo, pero hagamos actividades en casa, hagamos actividades en familia, generemos comunicación, generemos convivencia, generemos información y diálogo, que es lo que nos falta en estas sociedades. Ministra, le queremos agradecer pues, que nos haya visitado. Sabemos que son días de mucho trabajo para ustedes, pero gracias por hacer tiempo para visitarnos aquí en Hechos AM. Muchas gracias, Manuel, por la invitación y estamos a la disposición. Y nuevamente, un llamado a los televidentes, a los padres de familia, a los docentes, a estar atentos a las indicaciones. Muy bien, le deseamos que tenga pues mucho éxito en sus labores. Nosotros vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a continuar ampliando todo lo que está ocurriendo en torno a esta emergencia que vive El Salvador y el mundo en general. Ya decíamos, hay datos nuevos que se van actualizando pues cada hora de las situaciones que va viviendo cada país. De hecho, pues la ciudad de Nueva York anunciaba anoche el cierre ya de todos sus establecimientos de venta de comida, específicamente restaurantes, decíamos, y también pues en España hay nuevas disposiciones respecto a la movilidad, incluso se va a poner multa, decían, a las personas que salgan y que violen esas, digamos, restricciones de movilidad que ha puesto el gobierno español para evitar pues que el virus se continúe expandiendo. Todo esto lo vamos a ampliar en lo que queda del programa de Hechos AM, así que le pedimos a usted que se mantenga atento porque vamos a tener también más datos de lo que está ocurriendo a nivel local.